Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre lo que son las arquitecturas de redes. Las arquitecturas de redes precisamente se refieren a las formas en que los equipos que conforman una red se comunican entre sí. Cada uno de los componentes de las redes se conocen como nodos, ya sea una computadora, un equipo de impresión, un concentrador, un hub, un puente. Todo esto lo vamos a analizar durante este video. También debemos entender que hay computadoras que están aisladas, que no pertenecen a ninguna red. Entonces, no hay forma de que éstas se comuniquen por red a las otras, a menos que estemos hablando de una comunicación inalámbrica. Pero esto lo analizamos en el transcurso de este video. Las arquitecturas que vamos a analizar son Ethernet, Token Ring, AppTalk, FDDI, ARNet, Anillo, Bus, Estrella. Las últimas también se confunden con las topologías. Sin embargo, hay que aclarar que la topología es la forma en que están distribuidos los equipos en el área geográfica de estudio. Puede ser un laboratorio de cómputo, un edificio, una ciudad, etc. Una manzana, un campus universitario. Eso se llama topología, la forma de distribución física. La forma de comunicación entre los equipos, los protocolos, las estructuras lógicas que permiten la comunicación, esa es la arquitectura precisamente. La primera que vamos a analizar es el Ethernet. El Ethernet, que corresponde precisamente a las características de la forma de comunicación, ¿sí?, que realiza varias funciones que incluyen el empaquetado, el desempaquetado. Esto es de los datagramas. Datagramas es el conjunto de datos que se comunican entre sí. El manejo de enlaces, codificación, decodificación de datos y acceso al canal. Esos son los detalles importantes que podemos nosotros cuidar, o que tenemos que cuidar, para lo que es precisamente un sistema de comunicación basado en esta arquitectura llamada Ethernet, que puede dar vida a otras arquitecturas. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Ethernet. Las ventajas que ofrece es mucho más rápida y segura que una Wi-Fi, ya que estas alcanzan velocidades reales de 300 megabits por segundo, mientras que las computadoras inalámbricas pues en realidad van a ofrecer comunicaciones a mucho menor velocidad. Es más segura que la comunicación inalámbrica Wi-Fi, pero también tiene desventajas. Por ejemplo, la limitación de la distancia, y es sensible al ruido. Si se llega a contaminar por ruido eléctrico alguno de los cableados de la red, pues esto va a provocar problemas de comunicación. La arquitectura de Ethernet se basa en tramas de datos, define las características de cableado y de manejo de señales de nivel físico, además de definir los formatos de tramas del nivel de enlace de los datos del modelo OSI. Debemos acordarnos que el modelo OSI trabaja 7 niveles. Los niveles más bajos, el más bajo de todos es el bus de comunicación, que es el nivel precisamente de red. Después viene el nivel de enlace y tendremos que ir analizando cada una de estas estructuras.
Bien, ahora, el modelo OSI y el estándar Ethernet se basan en el estándar IEEE 802.3 de las redes de área local que define el protocolo CSMA-CD, que viene del inglés Carrier Detection Multiple Access Weight Collision Detection. Esto es acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión, y permite velocidades que pueden ir desde los 10, 100 y 1000 megabits por segundo. La velocidad de transmisión en las redes normalmente son megabits por segundo, no son megabytes, son megabits. Ofrece bajo costo y facilidad de la instalación. La arquitectura Ethernet, los elementos físicos de las redes Ethernet, que la primera es la tarjeta de red, ¿sí?, que se conoce como NIC, del inglés Network Interface Card, o sea, tarjeta de interfaz de red. Esta permite la conexión con las computadoras a la red local. Cada tarjeta de red posee un identificador único en el mundo llamado MAC, Media Access Control, o control de acceso a medios. Cada nodo es un equipo conectado a una red de computadoras. Así, las direcciones MAC son y deben ser únicas para cada interfaz, para cada equipo conectado a la red. Debemos comprender que en la red industrial también cada componente electrónico conectado a ella para el control remoto del proceso posee una MAC que lo identifica, ya que es una dirección única en el mundo para el componente. Pero ¿cómo se estructuran estas direcciones MAC? Las direcciones MAC se estructuran por 48 bits, esto es, por 6 octetos, ¿sí?, o sea, 6 bytes. También podemos decir que son 12 niveles, o sea, cada nivel es una estructura, un código hexadecimal conformado por 4 bits. Entonces, si nosotros multiplicamos 4 por 12 son 48, y eso es lo que conforma las direcciones MAC. Los primeros 24 bits, o sea, los primeros 3 bytes, identifican al fabricante y son asignados por la IEEE, o sea, la Agencia de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. Permite precisamente el desarrollo de este índice de fabricantes en el mundo, y maneja un código de 24 bits para cada fabricante. Si nosotros manejamos 24 bits para la identificación del fabricante, podemos entonces definir hasta 16.777.216 fabricantes, y cada uno de ellos con los otros 24 bits, o sea, con los otros 3 bytes de lo que es el código MAC, identifica el componente que está entregando a la empresa, un componente de red, un componente de sonido, etcétera, que va a estar identificado en la red, una impresora, que va a estar identificado en la red con una MAC específica. Bien, para verificar la configuración de la red de una computadora, lo podemos hacer muy fácilmente entrando a la ventana CMD, que es la ventana de código de comandos o de comandos del sistema operativo, y ahí podremos teclear la instrucción ipconfig/alt. Eso nos va a mostrar un listado parecido a lo que se ve aquí en pantalla. Aquí podemos identificar nosotros la dirección física 26 CD6 2038 25 68 17, que corresponde precisamente a esta dirección física, es la MAC. Cada uno de estos números es un nible, es un código hexadecimal, y si ustedes cuentan son 12 códigos hexadecimales. Si cada uno son 4 bits, entonces son 4 por 12, 48 bits totales para lo que es la dirección MAC.
cada componente conectado de la computadora o de cualquier parte del proceso en una industria, por ejemplo, va a tener una MAC asignada y asociada. Muy bien, ahí podemos observar entonces la dirección física o dirección MAC, que corresponde a la dirección MAC identificada por 6 parejas de niveles, esto es 12 dígitos hexadecimales, en el equivalente a los 6 bytes. Esto es, por ejemplo, 26, C6, 3B, 25, 68, 17, identificador de la tarjeta LAN inalámbrica, Wi-Fi en inglés, que viene de lo que es el Wireless Fidelity, o en el español que Wi-Fi es una red inalámbrica basada en la norma IEEE 802.11. Muy bien, ahora existen varios componentes que se pueden integrar en la red LAN Ethernet. Uno de ellos es el repetidor, que es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil y de bajo nivel y la transmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se pueda cubrir la distancia o distancias más largas sin degradación o con degradación tolerable. Permite duplicar la distancia máxima de propagación de la señal. Dicha distancia está especificada en un centenar de metros, que mediante el uso de un repetidor se puede convertir hasta en 200 metros, entonces duplica la distancia. Y no solamente esto, sino que además se puede utilizar o puede utilizar más unidades de este dispositivo cada centenar de metros para dar un cableado con centenares de metros de acuerdo al número de repetidores asociados o ubicados a lo largo del trayecto más largo de la red. El repetidor entonces permite ampliar la distancia cubierta por dicha red. Bueno, otro de los componentes que se pueden integrar a la red Ethernet es precisamente el concentrador o hub. Funciona como un repetidor, pero permite la interconexión de múltiples nodos. Recibe una trama de Ethernet y la difunde a todos los puertos, todos los dispositivos conectados a él y comparte el mismo ancho de banda y por ende el mismo dominio de colisión. Una de las desventajas precisamente de un concentrador es que genera muchas colisiones, pero más adelante vamos a ver cómo es esto y cómo se corrige esta situación. Y por esto se introduce lentitud en las redes, o sea, un concentrador llega a ser más lento que, por ejemplo, otro equipo como un switch o un puente, debido a que en el hub se presentan muchas más colisiones y esto hace que la red sea más lenta. Opera en la capa física del modelo OSI, o sea, en la capa 1, vamos a decir, en la capa de más bajo nivel, en el primer nivel, que es la capa de red, precisamente, la capa de red, precisamente. Los componentes de la red Ethernet, o puentes o bridge, se encargan de interconectar segmentos de redes haciendo el cambio de trama entre las redes de acuerdo con la tabla de dirección que dice en qué segmento se ubica una dirección MAC. Solo retransmite las tramas o los datos libres de errores. Si se detecta algún error, no lo retransmite y solo retransmite el segmento correspondiente donde se localiza la dirección MAC. O sea que maneja una tabla de localización de direcciones MAC para enviar solo a esa trama, a esa rama de la red, la información y no a toda la red, como el caso del repetidor o el concentrador, más bien, del concentrador. A una red no le llegará información de otra red si no le pertenece a ella. Muy bien, ahora, el conmutador o switch funciona como un puente, pero
permite la interconexión de múltiples segmentos de red o de equipos. El hub se considera un dispositivo tonto y los switch se consideran un dispositivo inteligente. Es más rápido y complejo que un puente. Puede tener funciones adicionales como redes virtuales y permite su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa física, o sea, en la capa de red, y en la capa de enlace del modelo OSI, en el segundo nivel, por lo que son capaces de procesar información de las tramas. O sea, este ya no solo trabaja en la capa 1 del OSI, sino también ya entra a la capa 2, que es el modelo que es la capa de enlace. Muy bien. El switch, hay muchos tipos de switch y varía mucho su precio. Hay switch que parecen idénticos pero que son muy diferentes y por ende cambia mucho su precio, ya que pueden trabajar solamente en la capa 1, ¿sí? O en la capa 2, ¿sí? Esto es en la capa de enlace, o incluso en la capa 3 o capa de modelo de red. Entonces ya un switch puede trabajar en la capa de red o capa de enlace, la capa de red, la 1, en la capa 2, que es la capa de enlace, o incluso en la capa 3. Aquellos switch que trabajan en la capa 3, que corresponden a lo que es la capa del modelo de comunicación, se conocen como switch inteligentes. Obviamente son los más caros, pero trabajan con mucha mayor velocidad y son mucho más eficientes, obviamente. Son más rápidos y seguros. Se debe comprobar en qué capa del modelo OSI trabaja para saber qué tipo de switch es. Bien, estos switch gestionan las tablas de direcciones, guardan una tabla de las comunicaciones. Un computador en el puerto de un conmutador manda una trama a un computador conectado al puerto B. El switch recibe la trama y la transmite a todos los puertos excepto al puerto A, que fue por donde lo recibió. Esto es, si yo recibo por un puerto una comunicación, el switch tiene la capacidad de retransmitir a todos los demás, pero no va a retransmitir a este, y con esto evita colisiones y obviamente hace mucho más rápida la comunicación. Entonces el conmutador 2 recibe el mensaje y lo responderá generando tráfico en sentido contrario. De esta manera el switch conocerá la dirección MAC de los computadores y en el puerto ya sea A y B, por lo que si recibe una trama dirigida a alguno de estos conmutadores, solo va a transmitir la trama al puerto específico. Esto disminuye el tráfico de la red y aumenta las eficiencias o la eficiencia de la misma. Muy bien. Switch. Los switch permiten interconectar entonces redes LAN de 10, de 100 y de 1000 megabits por segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos switch que están interconectando estas redes. Si nos damos cuenta, aquí tenemos comunicación de un switch que interconecta todos estos nodos. Y este switch se conecta a otro switch, y este otro switch se deriva hacia otro switch y hacia otro switch, y cada una de estas son sus redes de la red LAN. Otro componente que podemos integrar en las redes, vamos a decir, en las redes Ethernet, son precisamente los routers, que se encargan de filtrar el tráfico entre redes
mediante un protocolo específico. No solo usan las direcciones de los paquetes, sino que mueven datos efectivamente entre los sistemas de las redes. Usa la información del protocolo de la capa 3, por tanto ya el router es inteligente. Del modelo OSI divide, si recordamos, esa capa 3 que acabamos de ver en diapositivas anteriores, corresponde precisamente a lo que es la capa del modelo de red, ¿sí? Ya es una capa inteligente del modelo OSI. Divide las redes en subredes separadas, por lo que reduce a menor saturación en las redes y puede aislar las redes o subredes cuando se requiere. Bien. Los routers permiten trabajar con diferentes tipos de protocolos. Normalmente se usan para dar acceso a Internet. También pueden lograrse el acceso a Internet a través de los servidores de la red. El ruteo directo de datos de Ethernet tiende a ser un poco mejor en redes que incluyen un gran número de computadoras con tráfico bajo o moderado. Bien, los tipos de redes Ethernet que podemos identificar más fácilmente es el 1 base 5, el estándar IEEE para Ethernet de banda base de 1 megabits por segundo sobre cable de par trenzado a una distancia máxima de 250 metros. El 10 base 5 es el estándar IEEE para Ethernet de banda base a 10 megabits por segundo sobre un cable coaxial de 50 ohms de resistencia troncal y del tipo AUI, Attachment Unit Interface, de cable par trenzado a una distancia máxima de 500 metros. También está el 10 base 2, el Ethernet IEEE para Ethernet de banda base de 10 megabits por segundo sobre un cable coaxial delgado de 50 ohms con una distancia máxima de 185 metros. Observemos que entre el base 5 y el base 2 lo que está haciendo la posibilidad de una distancia mayor es lo grueso del cable y en particular lo grueso del cable central del cable coaxial. Y esto nos lleva desde 500 metros hasta 185 metros máximos. También tenemos el 10 Broad 36, también del estándar IEEE para Ethernet que se basa en banda ancha a 10 megabits por segundo sobre cable coaxial de banda ancha de 75 ohms con una distancia máxima de 3600 metros. Obviamente esto ya es un cable que nos permite hacer redes muy grandes, pero también eleva mucho el costo. Bien, ahora el 1 base 5 decíamos para Ethernet 1 megabit por segundo sobre cable de par trenzado a distancia de 250 metros. El base 5 de 10 megabits de 50 ohms para 500 metros. El base 2 de 185. El base 36 de 3600. Y ahora entra un nuevo tipo de cable llamado 10 base T. El estándar IEEE de Ethernet en banda base a 10 megabits por segundo sobre cable para par trenzado sin blindaje, ¿sí? Un Shear Twisted Pair o UTP,
siguiendo una topología del cableado horizontal en forma de estrella, con una distancia máxima de 100 metros desde una estación o hub o concentrador central. Este tipo de cableado es el más utilizado a nivel mundial para las comunicaciones y la verdad es que es uno de los más seguros actualmente. Otro cableado que puede usarse para las redes es el 10 base F, que es un estándar también de la IEEE para Ethernet, que se basa en 10 megabits por segundo sobre fibra óptica con una distancia máxima de 2000 metros, o sea, 2 kilómetros. Tenemos otros como el 100 base TX, que también del estándar IEEE para Ethernet, en banda base de 100 megabits por segundo sobre dos pares, cada uno de los pares de categoría 5 o superior de cable UTP o dos pares de cable STP. El 10 base T4, el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100 megabits por segundo sobre 4 pares de cable UTP de categoría 3 o superior. El 100 base FX es el estándar IEEE de Ethernet que se basa, o banda base, a 100 megabits por segundo sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5 a 125 micrómetros. Y el 100 base T2, que es el estándar IEEE para Ethernet de banda base a 100 megabits por segundo sobre dos pares de categoría 3 o superior de cable UTP. Seguimos analizando y tenemos el Gigabit Ethernet, ahora a 1000 base SX, que trabaja 1000 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, sobre dos fibras multimodo de 50 a 125 o de 62.5 a 125 micrómetros de cableado de fibra óptica. El 1000 base LX, el estándar IEEE para Ethernet en banda base de 1000 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, sobre dos fibras monomodo o multimodo de 50 a 125 micrómetros o de 62.5 a 125 micrómetros de cableado de fibra óptica. El 1000 base CX, el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000 megabits por segundo, 1 gigabits por segundo sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 ohms de resistencia. Este es un cableado especial con una longitud máxima de 25 metros. Y también tenemos por último el 1000 base T, el estándar IEEE para Ethernet en la banda base de 1000 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo sobre 4 pares de categoría 5 o superior de cable UTP con una distancia máxima de 100 metros, uno de los más utilizados en la actualidad. Las ventajas del Ethernet: está conformada por un switch, es mucho más rápida y segura que una Wi-Fi, ya que estas alcanzan velocidades reales de 300 megabits por segundo. Codificación: código Manchester, un código Manchester diferencial, un código que se desfasa con respecto al cambio de fase de la señal digital y que en un momento dado podremos analizar más adelante, pero se refiere a la forma o los cambios. Aquí ya estamos hablando más que de bits, de baudios, cambios de fase de la señal por unidad de tiempo. Tolerante a fallas, fácil de ubicar las fallas, fácil de trasladar o de cambiar. Asegura la transmisión de datos
de la misión crítica mediante la posibilidad de emplear prioridades y la seguridad de enlaces de backup, arquitectura de circuito conmutados para tráfico isócrono, esto es tiempo de entrega fijo de 25 milisegundos para tráfico sensible o con retardo, o asíncrono de 16 circuitos de 6.144 megabits por segundo multiplexados, o sea, subdivididos. 96 canales separados de 64 kilobits por segundo por circuito. Las desventajas del Ethernet es la arquitectura Ethernet provee detección de errores, pero no corrección de los mismos. Sí los detecta, pero no los corrige. Tampoco posee una utilidad de control central. Todos los mensajes son transmitidos a través de la red a cada dispositivo conectado. Esto se conoce como broadcast o como difusión. Cada dispositivo es responsable de reconocer su propia dirección y aceptar los mensajes dirigidos a ella. El acceso al canal de comunicación es controlado individualmente por cada dispositivo utilizando un método de acceso probabilístico conocido como disputa o contention. Vamos a hablar ahora de la arquitectura Token Ring. La arquitectura Token Ring, las características fundamentales es una implementación del estándar IEEE 802.5, sus métodos de acceso de paso de testigo a través del anillo, además de su cableado físico, permiten distinguir unas redes Token Ring de otras. En realidad las computadoras se conectan entre sí en una red tipo anillo, pero son conexiones independientes a la red, no están incluidas en la misma red, sino que están conectadas de manera independiente. Muy bien. El Token Ring, desarrollada por IBM en 1970, con una topología lógica en anillo, acceso con paso de testigo, usa un frame de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. El Token Ring está soportado por el estándar IEEE 802.5 y transmite a 4 o 6 megabits por segundo. El Token Ring con cable par trenzado utiliza un concentrador llamado MAU, Media Access Unity, y aunque la red queda físicamente en forma de estrella, lógicamente funciona en forma de anillo por el cual da vuelta el token. Vamos, la forma de comunicación es un giro, es un círculo. En realidad es el MAU, es el que contiene contiene internamente lo que es el anillo. Si falla una conexión, automáticamente la ignora para mantener cerrado el anillo, o sea, la deja fuera y sigue el anillo funcionando. Soporta hasta 72 computadoras conectadas y el cable del MAU a la computadora puede ser hasta de 100 metros utilizando par trenzado blindado, o 45 metros si utilizamos par trenzado sin blindaje. O sea, con cable STP se pueden ser hasta 100 metros, con cable UTP pueden ser solamente 45 metros. El Token Ring es eficiente para mover datos a través de la red, permite un flujo bastante dinámico. En redes pequeñas a medianas con tráfico de datos pesado, el Token Ring es más eficiente que Ethernet, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es el AppleTalk? Sus características es que es compatible con conexiones de otras AppleTalk, o sea, de otras redes de ese mismo tipo.
a través de dispositivos llamados puentes o también con conexión de redes diferentes mediante dispositivos denominados puertas de enlace. Hago la aclaración, AppleTalk es una forma de red específica desarrollada para Mac. AppleTalk entonces es compatible en su conexión con otras redes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrecen? Las ventajas es que asegura la transmisión de los datos de misión crítica mediante la posibilidad de emplear prioridades y la seguridad de establecer enlaces de tipo backup o de retorno, de respaldo. Las desventajas es que no es adecuado para redes muy grandes. La comunicación se realiza a través de puertos, es una versión para Ethernet. El FDDI, ¿sí? Tiene una característica, un tipo de red FDDI, es una, red de anillo doble de ida y regreso. Arquitectura de circuitos conmutados para isócrono, tiempo de entrega fijo de 25 milisegundos para tráfico sensible a redes o asíncrono, y son 16 circuitos de 6.144 megabits por segundo multiplexados, 96 canales separados de 64 kbps, o sea kilobits por segundo, por circuito. Extremadamente costoso por el doble circuito MAC que se tiene que llevar a cabo. Se requieren 2 tarjetas de red por cada computadora. Las ventajas es que permite que exista un máximo de 500 estaciones FDDI, conexiones físicas directamente sobre un canal de anillo paralelo. Las estaciones FDDI utilizan una dirección de 45 bytes definida por el IEEE. Las desventajas es necesaria una inversión previa por parte de los usuarios para adquirirla. El precio oscila dependiendo de la marca, velocidad y capacidad, teniendo en cuenta el precio del equipo que se desea menor, el tiempo que el usuario utiliza la red y los cada vez menores costos de las tarjetas, hace que el pequeño desembolso por parte del usuario para lograr una rápida amortización del costo sea viable. Entonces esto nos permite poder trabajar con este tipo de redes. Son redes obviamente mucho más rápidas, mucho más seguras, pero pues implica un doble gasto. Las características ARNet es es otro tipo de arquitectura. Las características es que utiliza un método de acceso de paso de testigo, una topología precisamente que nos lleva, a ver, permítame, lo que pasa es que me está empalmando la imagen. Ahora sí, ahí está bien. Una topología precisamente que utiliza el método de acceso de paso de testigo en una topología de bus, ¿sí? Que puede ser un bus en estrella con una tasa de transmisión de 2.5 megabits por segundo. Es lenta. ARNet Plus, una sucesora de la ARNet original, y permite una tasa de transmisión de hasta 20 megabits por segundo. En realidad es una red ya lenta, obsoleta, que no se utiliza, pero fue la precursora de lo que es lo que conocemos actualmente como Internet. Muy bien, ahora ARNet ofrece las siguientes ventajas. La velocidad de transmisión rondaba los 2 megabits por segundo, aunque al no producirse colisiones, el rendimiento era equiparable con las redes Ethernet de hasta 10 megabits por segundo. Empezaron a entrar en desuso en favor de Ethernet al bajar los precios de la Ethernet, obviamente, porque ARNet era una red más costosa. Las desventajas: el cable
para esta conexión es muy caro, es el TG62 coaxial, que es utilizado para conectar redes entre sí. Anillo, la red de anillo. Las características, cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. Pero esta red tiene la característica de que transmite uno de los nodos al siguiente, este recibe la información y la retransmite al siguiente, y este la recibe y la retransmite al siguiente, y así sucesivamente hasta cerrar el anillo. Es un anillo que viaja en dos direcciones. Tenemos lo que es el anillo principal, que se conoce como el anillo externo, y el anillo secundario, que es el anillo interno. Muy bien. Anillo. Bien. Cada PC, decíamos, es independiente de los demás, ¿sí? Y tiene la facilidad de detectar PCs que están causando problemas, ¿sí? Problemas, vamos a decir, con la comunicación dentro del sistema de red y el control de tráfico centralizado. Si alguna de las computadoras falla, el comportamiento de la red sigue sin problemas a través de las otras, porque el anillo es bidireccional. Las desventajas que ofrece precisamente vamos a decir, este tipo de red. La desventaja que ofrece es que es difícil de diagnosticar y reparar los problemas. Si una estación o el canal falla, las restantes redes quedan incomunicadas entre sí, ¿sí? A menos que haya un sistema de comunicación alterno. De otro modo sería imposible. Ok, bueno, continuamos. La otra red que vamos a analizar es la red bus. La red bus, las características es que ofrece una topología que es una forma de distribución de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal central o segmento de comunicación por medio de unidades e interfaces o derivadores. Las estaciones utilizan este canal de comunicación como para comunicarse con el resto. Incluso se llega a utilizar el bus como un backbone, como una línea central de comunicación entre varias subredes que se comunican a través de un canal de comunicación central específico. Muy bien, bueno, el siguiente, las ventajas que ofrece es la facilidad de implementación y crecimiento, simplicidad en la arquitectura. Y las desventajas es que hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal. Puede producirse degradación de la señal. Es una red que ocupa mucho espacio, ¿sí? El desempeño disminuye a medida que la red crece. La red estrella, esta ya como topología, como forma de distribución, es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesarias a través, se han de hacer necesariamente a través de este distribuidor central. Hago la aclaración que la arquitectura que nos debe de interesar aquí para la red tipo estrella es lo que conocemos como broadcast, que es la comunicación de información por difusión. Si llega al concentrador, al switch, al router central, una información, esta va a ser transmitida a todos los nodos de la red, y esto es por difusión
o sea, por lo que se conoce como broadcast. Estrella. La estrella ofrece las ventajas de que si el cable se rompe o se desconecta, un PC solo queda fuera de la red, esa PC. Es fácil de prevenir los daños o conflictos, es muy fácil tiene un mantenimiento muy económico. Las desventajas es que si el nodo central falla, entonces toda la red deja de transmitir. Es costosa con respecto a la instalación, ya que requiere más cable que las topologías de bus y de anillo, porque requiere un cable directo y específico para cada nodo de la red. Muy bien, espero que esto nos haya dado una idea general de lo que son las arquitecturas y vamos, uno de los factores fundamentales que tenemos que entender y que tenemos que cuidar es precisamente el hecho de que podamos trabajar varias arquitecturas para lograr el funcionamiento de las redes en los procesos industriales para el control precisamente de los procesos industriales. Hasta aquí el video. Bien, les pido de favor que si no están suscritos se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.